Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers, la compañía líder en exportación de frutos secos. Bienvenidos, muy buenos días a Hora 10, comenzando este capítulo del día miércoles con nuestro panel. Nicolás Freire, que debería estar por llegar, lo llamo hacia el aire para que se apure en su moto, no sé si viene en la moto. Pero de inmediato saludamos a Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País. Hola, Nicole. Guillermo Holzman, analista académico y director de analítica.com. Sí. Analítica Y y K. Exactamente. Perdonen que lo repita, lo que pasa es que me escriben y me dicen, ¿dónde encuentro Analítica? En la web. Bueno, se escribe así, de esa manera. Y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de El Desarrollo. Muy buenos días, Nicole, ¿qué tal? Oye, comencemos con el tema de la Contraloría y es tremendamente importante además, porque no solamente porque es una institución nueva que está en la lista de las instituciones que podríamos llamar en crisis, como el cliché que se está usando durante esta semana, sino que además porque mira, todas las instituciones cumplen un rol importantísimo, pero la Contraloría finalmente es quien interpreta ciertas leyes, toma razón de las leyes y por lo tanto no tiene que dejar ningún tipo de manto de duda en el cual cómo funcionan. Acerca del origen de Contraloría, me da la impresión de que Contraloría está viviendo lo que han vivido otras instituciones de nuestro país, en cuyo origen tenían ciertos objetivos, pero a medida que el país se fue modernizando, fueron quedando atrás y se les están pidiendo ciertas funciones o ciertas competencias que en su origen no se le pidieron. Y como las instituciones se fueron quedando atrás y no se fueron modernizando, es que hoy están haciendo agua por todos lados. Pero lo que no se puede permitir, una cosa son las funciones, pero lo que no se puede permitir es que una vez encontrados los errores, si es que esto es así, como denuncian las personas que fueron finalmente despedidas de Contraloría, si esto se descubrió y no se hizo el arreglo suficiente, no se aclaró o, por último, como lo está haciendo el INE, que lo está informando acerca de que hubo a lo mejor errores en el cálculo del IPC, entonces que finalmente hay un dolo o hay una intención, no lo sé, pero Contraloría necesita urgente que alguien ponga orden. Y por otro lado, y esto caemos siempre en lo mismo, salen en bloque en la oposición a defender al Contralor Jorge Bermúdez. Entonces, nuevamente, nos vemos acá con instituciones que debieran funcionar de una manera tremendamente técnica y separada del mundo político, pero que al final terminan siendo parcelas de poder de los partidos políticos. Guillermo. Sí, la verdad es que la Contraloría, cuando se cuestiona Contraloría, estamos ya llegando a un límite dentro del proceso institucional complicado. Contraloría efectivamente toma razón de los decretos, pero tiene otro rol fundamental que es el con el cual nace, asegurarse de que la estructura del Estado cumpla con las leyes y cumpla con la legislación vigente y por lo tanto fiscaliza el funcionamiento de las instituciones al interior de esta estructura estatal. Y es ahí donde Contraloría, y esto lo dijo el anterior Contralor, se encuentra con un problema. ¿Qué pasa cuando las leyes no se actualizan y Contraloría tiene que seguir aplicando las leyes no actualizadas? Por ejemplo, por cierto, una cosa muy simple, cuando Contraloría surge, el control de asistencia era por firma y con libro. Hoy en día es digital. 1927. Claro, digamos, es digital y la Contraloría no tiene la herramienta como para poder, digamos, ver todo eso, ni tampoco los cambios que se producen en la forma de trabajo del propio Estado. Pero a su vez también se transforma en una suerte de solución de conflictos políticos, como ha sucedido en más de alguna oportunidad, como para mencionar solamente lo del actual gobierno, en términos de que valida si acaso es algo legal o no legal, como es el viaje de los hijos del presidente a China, o como fue en su minuto si podía o no nombrar un embajador, digamos, a su hermano. Y eso, yo diría, desfigura lo que es la Contraloría. La Contraloría se le quiere dar un rol que no tiene. La Contraloría no puede fiscalizar
analizar ni evaluar las decisiones políticas, solamente puede evaluarse esas decisiones están pegadas a las leyes existentes. Contraloría no tiene capacidad legislativa ni de propuesta legislativa. En consecuencia, su rol en términos concretos es bastante acotado y no puede estar asociado a la gestión política del día a día. Cuando Contraloría entra en la dinámica de la estructura de poder de los gobiernos o de los partidos políticos, claramente se desdibuja un tanto el rol de Contraloría y pierde un poco el sentido. Pero también Jorge Bermúdez le ha dado cierta tónica en esa línea, que a lo mejor no le corresponde, o a lo mejor debería corresponderle, pero no, finalmente es lo que se le dio en un inicio a la Contraloría. ¿Por qué lo digo? Porque él en el fondo se presentó también con una tesis, y es que él trabaja para que este país sea un poquito menos corrupto, que fue ese titular que se le levantó cuando respondió por la victoria que tuvo en un principio en la Corte de Apelaciones a propósito del despido de la subcontralora. Después eso lo revirtió la Corte Suprema. Pero ahí él se presenta en esa línea de trabajo, digamos. No sé si tiene las competencias para poder hacerlo. Todos queremos que la tengan, porque finalmente necesitamos instituciones que se puedan controlar, ¿no? Y que se puedan controlar, no solamente que nos digan sí, está ajustado la ley, sino que nos digan un poco más, ¿no?, con respecto al uso de los recursos financieros. Porque finalmente, además, lo que está ocurriendo es solamente un pequeño detalle al lado de todo lo que hace Contraloría. Y no digo detalle porque me parece importante si se saca de su función a un alcalde por abandono de deberes o porque debe 17.000 millones de pesos, en el caso de Viña del Mar, versus 5.000 que arrojó otra auditoría. Es que además, auditoría, las auditorías que hace Contraloría y todas las funciones que hoy está viendo que hace necesitan reformarse, necesitan modernizarse. La toma de razón, entiendo que por ley debieran cumplirse en un periodo determinado bastante rápido, que son no más de un mes, y finalmente hay tomas de razón que demoran más de un año. El otro día estaba leyendo. Nicolás, me estabas mirando. Sí, oye, yo quería simplemente resumir el hecho en 3 puntos. Trato de verlo de la manera más práctica posible. Yo creo que por un lado estamos en presencia de Contraloría, refleja un poco lo que ha pasado también en otras instituciones, pero conlleva en sí 3 puntos. El primero, una normativa desactualizada, como señala Guillermo. Lo segundo, son dinámicas distintas. Recordemos el caso de Katy Barriga, Instagram y la Contraloría, que de alguna manera dice sí o no tiene que entrar en estas dinámicas que hace 20, hace 10, hace 5 años no tenía que entrar. Pero tercero, y aquí es un poco donde soy quizás más práctico que cualquiera, es que yo creo, mi opinión es, que nos tenemos que acostumbrar a un rol más político de personas de las que no estábamos acostumbrados a que tengan un rol político. ¿Por qué? Porque la política está ausente. Entonces, porque tienen que llegar a suplir, y porque además tienen la voluntad y quieren suplir, obviamente, no es una cuestión, no es que sean súper ciudadanos o súper contralor en este caso, sino porque además ven una oportunidad que se da en virtud de una falencia que ha tenido la política, de entrar en un discurso, en una lógica, en un juego más político. Los fiscales, el contralor, y quizás cuántos vendrán después. Pero déjame hacer un punto ahí. Se habla de que un rol político. ¿Sabes lo que pienso? Es que siempre lo han tenido. Cuando uno ve que la oposición se siente cómoda, porque fue nombrado además el 2015 Jorge Bermúdez, con el gobierno de Michelle Bachelet, y la oposición se siente cómoda con ese contralor. Algo hay de política ahí, no algo. No, pero hay algo más. Lo que pasa es que públicamente no tienen roles políticos. Es que la política se ha mediatizado y entonces hoy día se comienzan a ser parte de ese juego. No, es evidente que el nombramiento viene de un juego político, de un acuerdo político. ¿Quieres decir Game of Thrones? ¿De un juego de poder? No, pero lo que digo es que hoy día participan más y yo estoy convencido de que vamos a llegar a un punto en que vamos a tener que adecuar la normativa, no solo para que estas instituciones puedan hacer bien su trabajo, sino que para normativa que entienda que ellos también desempeñan un rol político y que van a ser parte del juego político, como lo hacen los fiscales en Estados Unidos, por señalar uno de tantos Quizás ejemplos. Te lo voy a poner al revés. Quizás es momento de, con esta especie de reforma que se supone que debería estar viviendo en los próximos meses estas instituciones, entre ellas Contraloría, deberían separar el rol político. Acá es donde viene la reforma importante en el sentido de poder tener una Contraloría técnica, porque no puede tener rol político. En Estados Unidos la Fiscalía, que es... Pero si esta no es la Fiscalía, está hablando de la Contraloría. Pero, a ver, lo podemos cuestionar para la Contraloría, lo podemos cuestionar para la Fiscalía. La Contraloría tiene que hacer un trabajo que tiene que ver con el control del uso del presupuesto, ni siquiera sobre la eficiencia o la eficacia en términos del uso del presupuesto, sino que con el control. Que las platas, en lo que se hayan ocupado las platas, haya sido posible de acuerdo a lo que reglamentariamente se puede. Ni siquiera que se haya ocupado más, menos plata, no, eso no controla ese ítem presupuestario. Entonces, ¿por qué eso yo no lo veo que sea incompatible? Así como en el caso, ¿y por qué hago el parangón? En el caso de los fiscales, que hagan investigaciones y que lleven adelante determinados
procedimientos judiciales, por así decirlo, yo no veo que sea incompatible con una aspiración política y con una aspiración que tenga que ver en representar, sobre todo hoy en día, ciudadanía que no se ve representada porque engancha con ese discurso. Entiendo que es súper polémico y hay una línea muy sutil. Bueno, pero las líneas sutiles las hemos visto en el financiamiento a los partidos políticos, en el financiamiento a la política. O sea, nos estamos sorprendiendo y queremos que el mundo siga funcionando de colores como nos lo imaginábamos, cuando no es de colores. Entonces, si no es de colores, bueno, tratemos de adecuar nuestra forma de pensar y de comprender que funciona de alguna manera, y frente a esa manera en la que funciona, hagamos las cosas bien para que se puedan evitar graves daños. Hay varias personas que intentan explicar como si es que existe el descontento, por qué se produce. Hay algunos que dicen que es por una suerte de desajuste entre la población y la institución. O sea, las instituciones se quedaron muy atrás respecto a las aspiraciones que tiene la población. Y en esto yo creo que hay que sentar bien las bases de qué es lo que se espera de un órgano como la Contraloría. Y ahí yo discrepo de Nicolás, que yo creo que la Contraloría es un órgano para la democracia que es de tal importancia al revisar los actos administrativos que la función a la cual se aboque tiene que estar expresamente determinada, obviamente, pero quien desempeña esa función tiene que ceñirse estrictamente a eso. De lo contrario, se empieza a inmiscuir en materias que no son las propias. Y cuando eso pasa, se produce una confusión de lo que nosotros esperamos de las instituciones. Y nace lo que dice Nicolás. Esperamos que el Contralor tenga alguna función de representar, no sé cómo exactamente lo dijiste, representar esa suerte a los ciudadanos que sienten que los políticos, en caricatura, hace lo que quieren. Yo creo que ese no es el rol de un contralor, en este caso Bermúdez. El rol del contralor no es hacer que este país sea menos corrupto, como no sé la frase exacta que él lo dijo textual. Mira, hasta la chunté. Su rol es precisamente determinar la legalidad de los actos administrativos. Cuando se confunden esos planos, yo voy a traer a la mesa lo que me dijo Guaraquena Gutiérrez, la embajadora, creo que lo dije también el programa pasado, la embajadora venezolana Juan Guaidó. En Venezuela, parte de la crisis institucional se explica porque las instituciones o los órganos del Estado, o los poderes del Estado, se inmiscuyen en tareas que no son propias. Y ella dijo una frase que es muy cierta. Ustedes no se dan cuenta de que en Chile existe algo así como separación de poderes o que las instituciones se abocan a sus propias funciones. Y ustedes cuando pierdan van a empezar a tener problemas institucionales y tan críticos como los que tenemos en Venezuela. Yo quiero rescatar cosas de Nicolás y de Pablo. La verdad que es indudable que la Contraloría General de la República tiene un rol político. De hecho, hay mucha gente que lo sitúa como un cuarto poder del Estado, sin ir más lejos. Ya vamos como 7 poderes del Estado. No, pero este es el cuarto. El periodismo, los medios dejémoslo como quinto. Pero también y este está sexto, séptimo. Te dicen que el cuarto, imagínate. El cuarto. Okay. Y además el Contralor en Chile tiene una génesis política. Surge el acuerdo del Senado junto con el presidente. Recordemos que además que Bermúdez no fue la primera opción. Bermúdez fue como a la tercera o cuarta, que hubo un conflicto, habían varios candidatos antes y Bachelet tuvo que ahí negociar bastante bien con quien era la oposición en ese momento y con el gobierno también, porque el candidato original fue vetado incluso por gente del gobierno, para llegar a Jorge Bermúdez, quien a mi gusto ha sobrepasado el límite del contralor tradicional que estábamos acostumbrados. Y eso es quizás lo que a nosotros nos sorprende más, porque ha sido un contralor con mucho más presencia, más mediático, entre comillas, con más conflictos, que ahora estamos viendo que ha sacado a alguien por una discrepancia contable que tuvo y que la advertencia que le había hecho en algún minuto. Entonces, es indudable el rol político, pero también estamos presentes aquí con un contralor bastante sui generis y muy distinto a los Ramiro Mendoza, a los Elwin que habían sido tradicionales en nuestra república. Entonces, sin negar el rol político que tiene que tener la Contraloría. Mendoza, nos dimos cuenta hace poco que no fue tan tradicional en el control de la república. Pero digámoslo claro. ¿Ves que se quedó? Mira, hay cierto... Fue un tipo muy prudente para actuar, en que si bien fue de la génesis de un gobierno y todos sabemos de lo que piensa Ramiro Mendoza, en su actuar fue un tipo muy prudente. Más allá, yo no te estoy diciendo que Bermúdez sea un tipo que privilegia un sector, sino que ha sobrepasado los límites. Pero hay unas reuniones de Ramiro Mendoza que todavía no hay explicación acerca de juntarse con el alto mando carabinero y una serie de cosas con respecto a... Mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay veces que quedan ciertos mitos con algunos personajes, porque al final de cuentas la gente no es blanco-negro. Con respecto a Ramiro Mendoza, que además trabaja para el gobierno en las comisiones de desarrollo, siempre se dijo que la labor que hizo en Contraloría fue muy buena, muy exitosa, porque modernizó Contraloría. Y siempre lo acompañó, ha visto la fama que acompaña a ciertas personas. Y yo no quiero desmentir aquello porque no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que no me consta tampoco, porque cuando uno ve el desorden,
que hay hoy en Contraloría, uno dice, bueno, ¿cuál fue esa modernización? A lo mejor la hubo, a lo mejor estaba peor. Pero bueno, pero aparte de eso sí hubo reuniones, está constatado en los informes de Fiscalía. Entonces, hay que mirar a las personas con sus lados buenos y sus lados malos también. Bueno, yo creo que al final la pregunta es, ¿queríamos que Contraloría sea el corto poder? ¿Corresponde que lo sea dentro de una democracia? No, o sea, por eso digo, si la respuesta es no corresponde que la Contraloría sea cuarto poder. Sí, están definidos los poderes del Estado. ¿Cómo se hace para poder bien, es que yo soy más práctico y estáis de acuerdo. Yo no me quiero, somos amigos, hemos estado construyendo amistades, yo no me quiero pelear con Rodrigo. Hay 3 poderes del Estado, están definidos hace 300 años. Entonces, yo digo, miremoslo de una manera práctica, o sea, no tiene por qué funcionar de la manera en la que nosotros queremos que funcione. Podemos ver cómo funciona en realidad y un poco adaptar el sistema a cómo funciona. La pregunta es, ¿queremos que Contraloría sea el cuarto poder? Claro, parece lógico decir, no, ¿cómo se te ocurre? Bueno, la democracia, los pesos, los contrapesos, en la medida que existan más poderes, es teóricamente válido. Yo quiero hacer un punto ahí con respecto a los poderes. Ya no importa si es el cuarto, el quinto o no tiene nombre de poder. El problema que tienen las instituciones en Chile es que una vez que tú llegas al poder de esa institución, eres patrón de fondo porque no tienes contrapeso. Esa es otra cosa, claro. Nos quedamos conformes con los lineamientos básicos de la democracia. El poder legislativo, control ejecutivo, el poder judicial, y nos lavamos las manos. El problema es que acá llega un fiscal nacional y se siente dueño de la fiscalía. Llega el Contralor General de la República y se siente dueño de la Contraloría. ¿Dónde están los pesos y los contrapesos para esas instituciones? Eso es hacia donde creo que hay que mirar. Claro, pero esa es la parte del diseño de la institucionalidad que yo creo que es muy importante. Ese es el diseño que quedó atrasado. Que eso es una discusión. Y la otra discusión, que es la que plantea Nicolás, que me parece interesante, es, claro, dado que es así, no tiene por qué seguir siendo así. Que yo estoy de acuerdo que hay que abrir esa discusión. La pregunta respecto a la Contraloría es si queremos que el órgano encargado de controlar, en este caso principalmente al Ejecutivo, tiene que estar sujeto a los vaivenes de la política como lo hace el poder tanto legislativo como en algún sentido también el ejecutivo. Yo soy de los que cree que no, porque quien controla tiene que estar lejos de eso, porque en ese proceso se produce una serie de influencias, una serie de intereses que ojalá estén lejos, porque lo contrario se transforman en jueces y parte, y quiero que compartimos la premisa de que ser juez y parte, al menos por la democracia. Bueno, no es tan la Contraloría sí es juez y parte. Voy a la vuelta de la pausa, porque me están retando, les voy a decir algunos casos en los cuales Contraloría toma razón y después, al hacer auditoría, dice que estuvo mal ejecutado aquello. Pero después se defiende las instituciones diciendo, pues si usted tomó razón, me dijo que era legal. Bueno, ahí se los explico a la vuelta de la pausa comercial. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover. ¡Va a llover! ¡Buenísimo! ¿Cómo? Vamos y jugamos a que el barro lava, y nos ponemos botas y saltamos en las pozas. ¡Vamos igual, po! ¡Vamos! Bueno, vamos. Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Hoy tengo mucho sueño. Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. Sí. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hijo, ¿por qué tan apurado? Es que voy a una marcha contra el lucro. ¿Contra el lucro? ¿Cuál lucro? Todos los lucros, papá. ¿Pero qué tiene de malo lucrar, ganar plata, emprender? ¿Qué querés que vivamos del aire? Bueno, esa es tu opinión. Me voy. Papá, pásame plata. Ah, la plata que gano lucrando con nuestro almacén. Es justo que todos tengamos derecho a ganar plata con nuestro esfuerzo. Cuéntanos en paisjusto.cl. ¿Qué te parece justo o injusto? En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. De regreso en hora 10, les quiero preguntar si quieren exportar frutos secos. ¿Está pensando en exportar esas nueces, esas almendras que con tanta paciencia usted cultiva? Bueno, contacte a Land Growers, donde va a encontrar más que un socio, va a encontrar a un partner para poder crecer y exportar al mejor precio. Va a encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio al mejor precio del mercado. Visite landgrowers.cl o los llama al 22 63 90 331. Dejé pendiente solo una última mirada acerca de la Contraloría. Mañana acude el Contralor a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a dar cuenta acerca de estos 3 despidos y a dar cuenta también de por qué las auditorías arrojan distintas cifras según cómo se aplique esa auditoría. Me gustó mucho una columna que se escribió hace varios meses atrás, no cuando estaba el Contralor con este problema, y hablaba acerca de que finalmente la Contraloría hace auditorías normativas y estas auditorías financieras, que son las que nos preocupan mayormente, son las que menos hace, por lo demás no tiene quizás las divisiones adecuadas para poder hacer esas auditorías. Y los contrapesos al interior de la Contraloría acerca del Contralor son inexistentes. Entonces, esta columna hablaba acerca de que al interior de Contraloría tienen que haber divisiones con contrapesos de poder para poder hacerla eficiente y moderna. Y acerca del control ex ante, que era el punto principal de la columna que les mencioné antes de la pausa comercial, da un caso y me parece tremendamente interesante porque lo refleja bien. Por ejemplo, que la Contraloría había auditado el Consejo Nacional de la Infancia cuando dejó el gobierno Michelle Bachelet y concluyó que el promedio de los honorarios superó los recursos desembolsados en el escalafón asimilado a la Subsecretaría General de la Presidencia hasta un 73%. Tremendo. ¿Qué es lo que contestó el ministro de la época? Dijo que finalmente esas contrataciones fueron tomadas de razón en Contraloría y autorizadas por la propia Contraloría. Entonces, en este caso, el control ex post se materializó, pero finalmente es lógico, se pregunta la columna, que quien audita y sanciona sea la misma institución que anteriormente aprobó esos actos administrativos. ¿Cuán útil al final es hacer ese control ex ante? Ese es el punto quizás central acerca del... ¿Quién escribe esa columna? 2 personas, Mario Weisblut y Janet von Wolfersdorf. ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? Toda la razón, pues al final Toda la razón. Es ilógico que alguien sea juez y parte, salvo la canción de Sabina, el único lugar que yo la tolero, pero tenemos varias instituciones que tienen ese desperfecto en nuestro sistema. Impuesto interno, la Contraloría, claro que no apunta ninguna lógica, de verdad. Pero quiero volver a un tema, retomando un poco el tema del Contralor. Bueno, mañana yo no tenía idea, toca ir a la comisión. Hay una forma de control ahí, hay fondo que lo convoquen a una comisión, un mecanismo de control que tiene el Contralor, que tiene que dar explicaciones de las acciones. Aquí lo grave es que en el fondo se dañó eventualmente, porque no sé qué va a arrojar después los resultados, pero se dañaron municipios importantes. Pues aquí se cuestionó las finanzas del municipio de La Florida. De hecho, el alcalde anunció una eventual demanda o querella contra el Contralor. Viña del Mar, que son municipios emblemáticos para algunos partidos políticos. Entonces, eso es lo grave, y además había discrepancia. Con procesos de destitución del cargo. Exacto, por eso te digo. Carter estuvo suspendido 4 meses, pero después el Tricel lo devolvió a su cargo. O sea, son decisiones relevantes. ¿Quién se hace cargo de ese daño? De ese daño a un año de la elección municipal, si estas personas quieren ser candidatos a alcalde? ¿Quién asume ese costo? ¿El Contralor? ¿Las personas que están abajo? Ese es el problema. Por eso es tan delicado el rol del Contralor, y ahí tiene razón Nicolás un poco. Tiene un rol político, si las decisiones afectan la política del país, y por eso es tan complicado su nominación, y por eso hay que buscar personas adecuadas y los parámetros, y un Contralor tiene que ser muy controlado. Y yo creo que de verdad Bermúdez ha sobrepasado ese límite de la prudencia en el ejercicio de su cargo. Sí, Guillermo quería hablar acerca... Te corté. Sí. O sea, cuando la Contraloría, dentro de su proceso de modernización, se ha colocado bajo el paraguas del Banco Mundial,
y de otros organismos internacionales que han dado capacitación. Han habido cursos, seminarios y actividades que ha hecho incluso con instituciones estadounidenses, otras de instituciones, digamos, internacionales. Trata de seguir el paso de la OCDE, pero pareciera ser que eso no es suficiente para poder penetrar en la cultura organizacional de Contraloría. Y eso yo creo que coopera muchísimo para que los controles dentro de la Contraloría finalmente se personalicen. O sea, no deja de ser, digamos, interesante el hecho de que la figura de Bermúdez como Contralor se personaliza en lo que es su forma de ver la Contraloría versus la que tiene Dorothy Pérez, por ejemplo, que pueden no tener razón ambos dos. Yo diría no eso, a lo que tiene un jefe de división dentro de la propia Contraloría. Entonces, la personalización de la función que le corresponde a Contraloría, yo creo que va en contra de lo que es la búsqueda de los adecuados equilibrios de poderes. Yo creo que el otro tema es cómo se genera o cómo se gesta la designación de los contralores. Si la idea es que se siga gestando, como sucede en otras partes, buscando los acuerdos políticos, pero no los fundamentos técnicos, las designaciones en una suerte de negociación entre el legislativo, considerando los partidos políticos que están ahí y el gobierno de turno, claramente el grado de politización va a ser alto y no va a haber equilibrio de poderes o por lo menos certeza respecto a quien llegue ahí. Y lo otro es que efectivamente los contrapesos de poder respecto a las decisiones, la democracia liberal es bastante clara en eso, es decir, no puede haber, digamos, concentración de poder, digamos, porque eso conlleva corrupción, lleva al abuso de poder y por tanto la corrupción. Entonces, cuando un contralor piensa que o un director de cualquier entidad, en este caso la Contraloría, determina que su contralor debe ser de su exclusiva confianza, es la forma de evitar el contrapeso. Digamos, cuando el director de cualquier institución, digamos, dice que los jefes de división deben ser de su exclusiva confianza, es evitar el contrapeso. Cuando un gobierno dice que los jefes de división del gobierno son de su exclusiva confianza, es evitar el contrapeso y genera desde la red de favores, ¿no es cierto?, digamos, y las deudas políticas del caso, hasta la corrupción. Entonces, ahí hay una debilidad institucional. Yo creo que el resumen es un poco simple, independientemente de si se está un poco más pensando en que esto es normal y tenemos que convivir con ello, o si tenemos que pedir o hacer que la Contraloría y otras instituciones, recordémonos el rol político que puede tener, y ojalá muchas veces lo tuviera el Servicio de Impuesto Interno cuando tiene que poner una demanda o cuando tiene que activar un proceso como fue activado en el caso del financiamiento irregular de la política. Lo cierto es que yo creo que coincidimos en que tenemos un diseño institucional y constitucional malo. Contraloría, Tribunal Constitucional, y vamos sumándole. Yo creo que ese es un poco también el reflejo de lo que... Y no estoy haciendo un llamado a nueva Constitución para Chile, sino que lo que estoy diciendo... No estábamos pensando lo que estoy diciendo... No, porque ya me mira... Se está colgando el presidente para este acuerdo, para modernizar ahí el sistema. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que van mucho más allá de la Cámara, de un Congreso Nacional de 120 diputados. Yo creo que aquí está haciendo agua el vote por varias partes, no necesariamente por el número de parlamentarios, que a lo mejor lo podemos conversar, pero hay una tensión evidente con respecto a distintas instituciones que explican cómo ya no es un diseño adapto a los tiempos. Y eso yo creo que es un poco lo que hemos estado conversando. ¿Qué institución nos queda para...? Por favor, díganme una para darle a nuestros auditores una buena noticia. No, o sea, yo creo que la buena noticia es darnos cuenta que tenemos una debilidad institucional, y esa debilidad institucional hay que superarla. Ahora se supera con una nueva constitución, con reforma tras reforma, o tal vez pensando primero qué tipo de diseño institucional necesitamos y ver qué arreglos requerimos hacer. Pero la Contraloría, sin lugar a duda, como función, es fundamental dentro del Estado, de cualquier democracia. Es decir, como para mantener el Estado de Derecho, es fundamental. Sí, pero una institución que quede en pie y que esté Bomberos de Chile. Acorde, bomberos cuentan. Los productos diet, ¿sí? ¿Son verdad? No me digan que no, por favor. Díganme que funciona, que se puede comer sin calcular las calorías. Díganme algo positivo. Yo las calculo todo el día, así que no soy parte de eso. Las cremas contra las arrugas, ¿funcionan? Ya. Bueno, pero a propósito de eso y volviendo a un plano más serio, acerca de hablar de estas instituciones, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya comenzó la ronda de conversaciones con los distintos personeros políticos y las instituciones para hacer este gran sexto acuerdo nacional, el famoso gran acuerdo que llamó el presidente Piñera en su cuenta pública. Varias cosas políticas, líneas políticas que poder discutir acá sobre la mesa es si vale la pena
hoy lo traen varios diarios, incluso en versiones digitales. Vale la pena seguir llamando a grandes acuerdos. Ernesto Silva, por ejemplo, en el Libero, dice que el gobierno debe evitar eso de llamar a los grandes acuerdos y quizás concentrarse en micro reformas o pequeños acuerdos, digamos. En otras columnas se habla de que en la época de la concertación se entendió que se requería acuerdos y diálogo, y a través de aquello es que se pudo llegar a consenso. No sé si hoy están los tiempos para eso. En otra columna se habla de que la democracia es el arte de liderar con convencimiento, pero a la vez esto se logra con decisiones, no transando. ¿Cómo lo ven ustedes este sexto acuerdo nacional para poder hacer las reformas a las instituciones? ¿Está correcta la estrategia del gobierno o ya es hora de que quizás piensen otra estrategia y poder implantando sus ideas independientes que no llegue a puerto? Yo creo que ahí hay una, a pesar de que a mí el discurso, lo acuerdo, me interpreta, yo creo que hay una mala lectura de la población. Y acá aprovecho para hacer el dato, un investigador de Idea País que se llama Jaime Lind hizo un estudio que muestra cómo Chile es un país que desde el 90 en adelante se ha polarizado, a contrario censo de lo que uno pensaría, que en el fondo, o un poco antes del plebiscito, uno diría que Chile era un país más polarizado. Bueno, el estudio muestra que Chile hoy es un país más polarizado y por lo tanto el negocio de personas como Beatriz Sánchez, el Frente Amplio, incluso José Antonio Kast, lee muy bien a la ciudadanía. Entonces, una ciudadanía más polarizada es mucho menos receptiva de una política de los acuerdos. O sea, al final lo que queremos es que a mí se me represente de manera estricta, si se quiere, y eso es a mí lo que me importa. Por lo tanto, la estrategia de los acuerdos yo creo que tiene poco, en ese sentido tiene poco futuro, más allá de que a mí me interpreta en lo personal. Y les dejo plantear otra pregunta para darte el pase, Nicolás. Aparte quizás de tener, como dice Pablo, poco futuro, ¿le hace sentido al electorado de Sebastián Piñera que siga llamando a grandes acuerdos? Lo dejo planteado, no con una respuesta, sino que como duda. Es que mi opinión es que la política de los acuerdos es de la boca para afuera. La política de los acuerdos en el discurso, pero en los hechos es la política de las emociones, del discurso duro, aula segura, pacto migratorio, no, expulsión de haitianos. Entonces, en la práctica no hay acuerdo. La política del acuerdo en la paz de la Araucanía era un gran acuerdo nacional para la paz de la Araucanía. Sin embargo, no, pues se transformó en el GOPE, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Araucanía. La política de los acuerdos en superación de desarrollo y eliminación de pobreza, que era el otro gran acuerdo a nivel nacional, a nivel país, también era un acuerdo sobre la base de el desarrollo económico como única vía del desarrollo, cuando tiene otros sectores políticos que hablan de integración social, etcétera. Entonces, es el acuerdo, no es lleguemos a un acuerdo, estén de acuerdo a lo que digo yo. Otro ejemplo, reforma de pensiones, no es un acuerdo, es así, y si es así, conversamos a la DC que diga que sí a la idea de legislar. Entonces, yo creo que hay esta lectura de comunicacionalmente el tema de los acuerdos, pero cuando tú vas a los hechos, lo que el gobierno, la mayor parte de las cosas que el gobierno, no digo todo, pero lo que se presenta en términos legislativos, que termina flotando en los medios, a lo que el gobierno privilegia mostrando en los medios, son políticas que van en otra tónica, no en la tónica. Y también lo dejo planteado, te doy el pase, Rodrigo. Con respecto a este tema del llamado que hizo el presidente el sábado a los grandes acuerdos, creo que se hace cargo de algo que acabamos de comentar acá, que en el fondo nuestras instituciones están con un desajuste, no están adecuados a los tiempos, y cuando un presidente convoca a grandes acuerdos, como lo hemos visto en el pasado, significa que se está haciendo cargo de algo que en el sistema político está fallando. Y es indudable que hoy, con los niveles de confianza en la ciudadanía, tú mismo lo comentaste recién, ¿qué institución, preguntaste, está fuera de una crisis? Y nombramos, no se nos ocurrieron. Significa que hay algo que hacer. Yo creo que en esa línea, más allá de lo comunicacional, que sin duda tiene un ajuste para el gobierno, aquí se está haciendo cargo de un problema ciudadano que es verdad. Las instituciones de nuestro país no están dando al ancho, ya sea porque se ha mutado la sociedad, porque hay que responder a nuevos tiempos, o porque sencillamente el sistema político no va de la mano del crecimiento de ellas. Entonces, yo creo que es positivo, y que cuando el presidente llama es porque algo hay. Pero la segunda lectura que también quiero mencionarla acá, ¿a quién puso a cargo de estos acuerdos también Piñera? En el fondo, no puso a cualquier persona, puso a Andrés Chadwick, su ministro del Interior. El otro día comentaban que era como el Panzer de Piñera. En el fondo le está dando un segundo aire también al ministro que estuvo en el verano entre las cuerdas, y que varias analistas lo daban casi por sepultado, y no, aquí acaba de reflotar, y ayer ya tomó la iniciativa, ya se juntó con actores políticos, hoy sigue con la gente de la oposición. Entonces aquí se hizo cargo de un tema, y además significa el resurgimiento del modelo político de Piñera, que es indudable, que tú no te lo puedes imaginar sin Chadwick de ministro del Interior. Y no vamos a decir que Chadwick es el hombre de los acuerdos. O sea, pero es el hombre de la política. No, está bien, digo, en el imaginario, en la persona,
si tú preguntas y haces ya una encuesta, ya que gusta tanto hoy día hacer encuestas en los distintos sectores de la oposición, yo te aseguro que Chadwick va a salir no dentro de los primeros 20 ministros más queridos o más cercanos. Para la ciudadanía, pero es un gallo que tiene la muñeca política. O si no, veamos cuáles fueron los acuerdos del gobierno pasado el año anterior. Sí. Cuando había problemas, ¿quién intervenía? Chadwick. ¿Quién arreglaba? Chadwick. Incluso suplió en cierta medida un poco el noviciado que tenía Gonzalo Blumen en el ministerio. Y de hecho que yo creo que ese va a ser el gran perdedor pensando en un... Yo sé que quiero, de lo que decía Nicolás, que hoy día estoy... Yo creo, como pocas veces... Que están sentados al frente. Eso es el próximo miércoles los voy a sentar al lado. Vamos a cambiar con Guillermo palabras. Se me está polarizando este me parece fantástico. Como la población. Me parece fantástico. Yo entiendo lo que dice Nicolás de que efectivamente... No lo comparto, pero de que esta política de los acuerdos ha sido más bien de la boca para afuera y no ha existido en lo real, en lo concreto. Pero yo creo que hay, para ser justos con el análisis, la oposición tiene algún grado de responsabilidad. O sea, uno presenta, por ejemplo, el proyecto de reforma previsional, que por lo menos a mi juicio tal vez estoy sesgado, pero era bastante razonable. No digamos que era un proyecto que lo que buscaba era exacerbar la capitalización individual, o sea, no había una agenda, lo va a caricaturizar, neoliberal detrás de eso, y por lo tanto había agua en la piscina. Aula Segura, por ejemplo, que puede ser que por la estrategia que fue un poco dura, es verdad, como un proyecto un poco, si se quiere, radical, porque buscaba hacerse cargo inmediatamente de un asunto. Al final lo que buscaba hacerse era cargo de efectivamente un problema que estaba afectando a la ciudadanía de una manera muy grave. Y creo que se enfrentó adelante, a mi juicio, una oposición que no estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo, al menos con facilidad respecto a ese tema, por una disputa básicamente Yarna Proboste con Marcela Cubillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta política de los acuerdos, más allá si de la boca para afuera, yo creo que no, ha tenido poca agua en la piscina para que se haga realidad. Yo creo que en parte por responsabilidad de la oposición. Y además, sumándome a lo que tú dices, Nicolás, acerca de que solo queda en el discurso y luego cuando presentan los proyectos son si estás de acuerdo con mis ideas bien y si no, no. Hay una realidad. Y la realidad es que el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo, tenía una intención, y la intención era cambiar el modelo. Y esas reformas que fueron aprobadas durante el gobierno de Michelle Bachelet sí dejaron encaminado cierto cambio al modelo. Entonces es tremendamente difícil, me parece, para el gobierno, un gran desafío, llegar a presentar proyectos y ponerse de acuerdo cuando están en disputa dos maneras de mirar el modelo para Chile. Ya Michelle Bachelet corrió cierto cerco y la idea de la candidatura de Sebastián Piñera, y me imagino que sigue siendo hoy, ya estando en el gobierno, es poder volver al camino del modelo que está pensado para un modelo neoliberal, claro, o lo que sea. Pero entonces, aplica... ¿cómo te pones de acuerdo si miran completamente distinto la manera de la organización de esta sociedad? El análisis, pero yo creo que eso aplica particularmente para la reforma tributaria, no para los otros proyectos. De hecho, Rodrigo Valdés sale diciendo con matices más, matices menos, que el proyecto de reforma previsional tiene algún grado de sensatez. Admisión justa no es un cambio en el modelo, Aula Segura tampoco un cambio en el modelo, yo creo que así tan sustancial, lo mismo en materia migratoria. Entonces yo creo que es cierto el análisis, pero se aplica solamente al caso de la reforma tributaria. Guillermo, ibas a decir algo. Sí, no, el tema, o sea, ¿cómo se logra? Y si no lo ibas a decir, te obligo porque te acabo el paso. Estaba con su celular. Claro, pero el tema es cómo se construye un acuerdo hoy día. El presidente Piñera lo ha hecho a la usanza tradicional, es decir, yo, presidente, jefe de Estado, convoco a todos a un acuerdo. Designa a su ministro de Interior, a quien es de su confianza política, porque es la lógica que Chadwick se entiende que cuando habla con todos los actores está hablando en nombre del presidente. Ahora, eso también significa que Chadwick deja de lado un poco sus funciones como ministro de Interior y por lo tanto Rodrigo Villa probablemente pasaría el ministro de Interior Inspectore, mientras Chadwick digamos, se despliega en esta misión que le ha dado el jefe de Estado. Ahora, ¿es la forma en la cual se logra un acuerdo? Considerando un poco lo que decía Nicolás, en términos de que hay una visión, digamos, top-down, o sea, para decir, de acá yo digo cuáles son las condiciones del acuerdo, y les pregunto a todos si están de acuerdo con mi acuerdo. Entonces, ya verdad es que yo creo que hay una falencia metodológica en términos políticos respecto a cómo se convoca un acuerdo hoy en día, porque tiene que ver más bien con un acuerdo institucional, pero de distribución de poder, no necesariamente respecto a lo que la gente desea o quiere o necesita o está esperando del gobierno. Recordemos que acá el problema son de expectativas y no me deja hacer sentido el tema de la polarización, como una polarización que finalmente va al cómo, porque el cómo no está. Cuando tú colocas un acuerdo respecto solamente a los objetivos, es evidente que va a haber polarización porque te juegas el todo por el todo en cada objetivo.
En cambio, si colocas el acento en el cómo, en la metodología, tienes posibilidad de consensuar objetivos. Entonces, ahí hay una diferencia que no va a ser notable y que debe estar acorde a la expectativa de una ciudadanía que ha evolucionado. Y mientras llama este sexto acuerdo, la ley de reforma de la salud, en el caso de la ISAPRE, sigue en la Comisión de Salud, ahora 42 días sin movimiento, a la espera de lo que le pidió la oposición de mayores recursos para la ley del cáncer. La reforma previsional está en la Comisión del Trabajo, esperando la vacancia de la presidencia de la Comisión del Trabajo, ya que Raúl Soto salió de su cargo. Si vieron a los postulantes, muchos hoy pedirían que vuelva Raúl Soto a la presidencia de la Comisión del Trabajo. Y la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda, también con los pedidos del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, acerca de sacar la reintegración. Una pausa y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. No te pierdas el evento de tecnología e innovación agrícola más importante de Latinoamérica. Ven a la tercera Feria Hortifruit 2019, este 18 y 19 de junio. Un evento que revolucionará la industria agrícola, con destacados invitados como José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, Steve Hoffman, uno de los top 10 incubadores de la revista Forbes, Robert Pearlstein, del Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford, y el futurista de Singularity University, José Luis Cordeiro. Regístrate y compra tu entrada ahora en feriahortifruit.com. Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia. Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Les quiero recordar que Land Growers Chile se fundó con el objetivo de exportar los mejores frutos secos y nueces de Chile, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo de los agricultores chilenos. Transparencia, meritocracia y ética son los pilares de nuestra empresa para hacer negocios de gran beneficio para todos. ¿Quiere exportar nueces? ¿Quiere exportar su fruto? ¿Quieren? Sí. Queremos exportar y queremos frutos. Sí. Y que nos vaya bien también. Todos queremos todo lo mismo. ¿Cuál será el mercado más propicio para exportar nueces, frutos secos? Tú sabes que China, claro. De personas. Si no sabemos la respuesta, China. Sí, claro, es que me sonó eso. Sí, gracias, no quería decir. Quiero decir ¿Qué algo. saben ustedes? O sea, ¿por qué tiene que ser? Si China no es el número 1, es el número 2. No importa. El número 1 es Estados Unidos. Claro, una cosa así. Solo les puedo decir, a propósito de la producción de, por ejemplo, almendras, que se ha puesto tan de moda los frutos secos que se calculaba, a propósito de la demanda por almendras, que ya la producción no da abasto con la demanda. Ya hay un déficit de producción, imagínate. Ponte a plantar, de acá a 10 años vas a tener un negocio porque se demora en crecer, pero bueno, déjeme volver al tema. Porque yo les quiero recordar a los auditores que para todo esto que estábamos hablando tiene que conocer Land Growers y los puede conocer a través de la web, que es una web muy fácil, muy dinámica, landgrowers.cl, o lo llama al 22-63-90-331. Rodrigo, quiero tomar el tema que me estabas comentando. Se aprobó una ley de cuotas, se aprobó ayer en general en la sala de la Cámara,
y ahora tiene que volver a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Algunas personas están cuestionando la aplicabilidad de esta ley de cuotas, por ejemplo, para las elecciones de alcaldes y gobernadores, que es la elección que más tempranamente se nos viene encima, ya que son cargos uninominales y no se puede aplicar la famosa ley de cuotas, que significa que ninguna candidatura de ambos sexos supere el 50%. Varias preguntas. ¿Corresponde aplicar la ley de cuotas para todos? ¿Vale la pena? ¿Es necesario? Yo tengo mis dudas con respecto a las leyes. Yo tenía mis dudas también, Nicole, fíjate. Yo en general creo en el mérito. Me gusta el tema del mérito y la capacidad en el fondo de cada uno obtener sin normas que te apuren. Pero lamentablemente, y la experiencia nos muestra a nivel mundial que la participación política de las mujeres siempre ha sido baja y las leyes de cuota han tenido un rol relevante en aumentar ella. Por lo tanto, mi consigna original, de nacimiento, ha ido mutando hacia cierta tolerancia con las leyes de cuota, con ciertos parámetros, por supuesto, un porcentaje razonable. En Chile el 40% hoy en día, son el 40% sí, de ambos sexos. Y me da la impresión que tiene que ser siempre en elecciones que son plurinominales. Por el fondo, amarrar una elección de un solo candidato a cuota tiende a restringir de verdad las capacidades de las personas, como sucede en el caso del presidente, como sucedería en el caso del alcalde y en el caso de los gobernadores regionales, que él justamente vuelve ahora a la comisión por una indicación a ese punto. Yo creo que le hacen bien la ley de cuota, en la medida que tengan buenos resultados. En Chile consideremos que el parlamento anterior tenía un 17% de participación, hoy subió a un 23% de mujeres, por lo tanto tuvo un efecto positivo y estaba quedando ajeno a este complejo sistema electoral nuestro, efectivamente, la elección de concejales y la elección de consejeros regionales, que son otras elecciones plurinominales. Por tanto, creo que vale la pena la discusión. Si tú me preguntas a mí, creo que en ciertos casos se justifica, como en estos casos, y en realidad es como nuestro país. Me sumo un poco a lo que tú decías, Rodrigo, acerca de que, de alguna manera u otra, quienes fuimos detractores, cuando me acuerdo el primer gobierno de Michelle Bachelet empezó con el ministerio paritario, ¿se acuerdan? Ella empezó con esos temas. No me hacía mucho sentido porque efectivamente yo voy más por el lado de que uno tiene que llegar a ciertos cargos a través del mérito, pero sí también creo que por la desventaja que tienen las mujeres con respecto a la vida laboral en general, las leyes de cuotas de alguna manera u otra ayudan a nivelar ciertas plataformas para poder contar con mujeres en escena, por ejemplo, política, en algunas otras áreas. Pero sí creo que las leyes de cuotas tienen que ser transitorias. Y no he visto en la discusión el nivel de transición. Estas son transitorias. Sí, son hasta la 2028, creo que eran así. Ahora, es raro una ley que sea transitoria y no se transforme en permanente. Pero es que tienen otra lógica. Es que tienen otra lógica. Esta ley de cuotas, o en general las leyes de cuotas, tienen lógicas que tienen que ver con instalar en la cultura, más que en las posibilidades, instalar en la cultura desde la sensación de que existan más mujeres que estén presentes en cuanto a autoridad, etcétera. Yo iría un poquito más al detalle para explicar por qué se produce este problema en torno a la ley de cuotas. ¿Qué quiere decir el 40%? Quiere decir que el 40% de los candidatos sean de un sexo distinto al otro. Es decir, no más de 40-60 tiene que ser el máximo de diferencia. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de gobernadores y de alcaldes? Que no estamos hablando de listas de candidatos, entonces estamos hablando de una sola persona. ¿Cómo hacemos que en una persona cumplir la cuota? Entonces, como no se puede cumplir la cuota, se hace la cuota a nivel de distritos o circunscripciones. Y entonces pensemos en gobernadores. ¿Cuántos son los distritos o circunscripciones? ¿Cuántas regiones, los gobernadores regionales? ¿Cuántas regiones existen en Chile? Y entonces tú tienes un número muy acotado. Y ahí viene el segundo problema, cuando tiene un número muy acotado y cuando los partidos se tienen que poner de acuerdo, donde un partido va a tener de acuerdo a la distribución de cómo se organizan las fuerzas políticas, ya tú vas a llevar el candidato en Magallanes, tú vas a llegar el candidato en O'Higgins, entonces, bueno, ¿y qué pasa si en O'Higgins corresponde llevar una mujer o corresponde ya? Y ahí es donde efectivamente la cuota tiene un problema de aplicabilidad política. Y quiero dejar un punto aquí sobre la mesa. Esta es una sola de las cuotas. Yo creo que qué bueno que se instauren estas cuotas. Y ojalá el día de mañana tengamos otro tipo de cuotas. Por ejemplo, cuotas que instauren la participación en términos de cultura política de pueblos originarios, por ejemplo. Déjame plantearte aquello, porque en el sentido de las leyes de cuotas, de las cuales no soy muy admiradora de las leyes de cuotas, me parece que me pregunto lo siguiente: ¿por qué los partidos políticos necesitan leyes que los obliguen a
algunos tipos de acciones con respecto a sus candidaturas cuando su discurso político plantea, por ejemplo, en el caso del PPD, que se declararon feministas, y en el caso de varios partidos de la oposición, a favor de los pueblos originarios. ¿Por qué? Si tu ideario político es aquello, tú necesitas una ley de cuotas para cumplir tu ideario político. Es decir, si tú tienes un discurso, tú lo tienes que llevar a algo concreto. Entonces, esto es lo que me hace plantearles a ustedes en la discusión. Si los partidos políticos se identifican como un gobierno como un partido feminista, si los partidos políticos se identifican con los pueblos originarios, háganlo como acción propia de ellos, entregarle espacio a la mujer. Háganlo como acción propia de ustedes, entregarle espacio a candidatos de pueblos originarios, porque necesitan una ley. Porque los partidos políticos también tienen una cultura instaurada, que parte de una cultura. No quiero irme en otra discusión, pero evidentemente que los partidos, si nosotros identificamos estructuras patriarcales, ya para entrar en esa conversación, los partidos políticos están ahí. A mí me parece que es una yo sé tu explicación porque es la lógica, digamos, la de sentido común, pero a mí me parece que no. Me parece que finalmente, si tú te declaras de cierta manera, cúmplelo en tu programa. No esperes una ley de cuotas. Sí, claro, y para hacer agua al diablo, en el fondo tenés que estar abierto a que al final la ciudadanía te castiga. Exacto. Entonces no te declares feminista si no le vas a dar el 50 y 50. No te declares a favor de los pueblos originarios. Yo estando de acuerdo con eso, creo que igual son categorías distintas de la conversación. Es que obviamente los partidos políticos debiesen, ojalá, si por mí dependiese, que sean castigados por su discurso, pero estoy de acuerdo con Nicolás que hay ciertos cambios culturales. No tanto porque el hombre y la mujer tengan que estar igualmente representados en el Congreso, porque eso obviamente yo ahí estoy más abierto a que quede sujeto a la decisión democrática, pero sí creo que el Estado y la sociedad civil en general tienen la responsabilidad de ayudar a participar, a desarrollarse a quienes por sí solos no pueden, y ahí estoy de acuerdo contigo, Nicole, de que las mujeres efectivamente tienen cargas laborales, o sea, cargas para entrar al mundo laboral mayores que el hombre, y por lo tanto me parece razonable, pero creo que son categorías distintas del castigo de la ciudadanía, de la obligación del Estado o la posibilidad del Estado de incentivar este tipo de leyes. Yo creo que hacer el cambio cultural, no transformar las leyes en cosa permanente, y asumir de que la mujer tiene un espacio al que per se, y no todas las mujeres y como todos los hombres desean ser políticos por lo demás. Así que yo diría que eso es fundamental, pero tiene que haber igualdad de condiciones sin lugar a dudas. Nos vamos, ¿sabían? No te puedo creer. La cortina. No. Pero qué raro. Oye, tengo que decir Universidad Central, porque si no me dejan entrar. No me cuenta esta parte. Llegas tarde. Universidad Central. Lo que estás haciendo ahora significa que no te cuentan como ausente. Claro, te pagan el día de trabajo. Tengo que justificar que no estoy ahí. Te tengo que firmar alguna horario. Comunicación, porque a mi hija ya le firmo todos los días comunicación. Sí, te tengo que firmar tengo algo. la libreta. Bueno, le agradecemos a Nicolás Freire, director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, don Guillermo Holzman, analista académico y director de analítica.com, y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por su participación de hoy. De inmediato los dejo con Checho Irane y Conectados. En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers. Exporte al mejor precio del mercado. Producción Doris Mora.